las medidas de mitigación también tienen que generar beneficios o co-beneficios, como se le llama, ¿no? Que tiene que ser más allá de, no solamente tienen que reducir gases de efecto invernadero, sino también tienen que tener un efecto positivo en ámbito social, económico, ambiental, ¿no? De forma que sea integral y sostenible. También tienen que tener tienen que poder ser replicables y que puedan incrementar su escala. En el marco de la ley marco sobre cambio climático, lo que se busca también es que estas medidas de mitigación puedan incorporar prácticas, costumbres o saberes tradicionales, ¿no? De los pueblos indígenas y originarios. Tienen que tener indicadores para poder medir su implementación, ¿no? Y sobre todo es que estas medidas de mitigación tienen que respetar los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? De acuerdo a la normativa vigente. Entonces, estos son algunos de los elementos que en el caso de nuestro país se han definido para que puedan ser realmente medidas de mitigación. Tienen que cumplir con estos elementos. Más adelante les voy a comentar que en nuestro caso hay una serie de herramientas que algunas que ya están funcionando y otras que que han sido diseñadas, que todavía no entran en operación, pero que ya están finalizadas, como Renami, que luego les voy a comentar, que tienen el objetivo de registrar estas medidas de mitigación. Entonces, para que pueda ser una medida de mitigación y estar dentro del registro, tiene que cumplir estos elementos, ¿no? Ahora, ¿cómo es que el país va a lograr que estas medidas de mitigación puedan ser formuladas, puedan ser implementadas? ¿Cuál es el marco, no? Como les comentaba, tenemos un marco institucional sobre cambio climático, que es básicamente la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la Ley Marco sobre Cambio Climático y su reglamento, ¿no? Todo lo que contiene tanto la estrategia como la Ley Marco ayuda a que estas acciones puedan contribuir a cumplir, por ejemplo, con los objetivos del Acuerdo de París, a cumplir con nuestras metas nacionales que tenemos hacia el 2030, a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Porque no solamente el objetivo como país o para lograr una gestión integral de cambio climático, no solo es reducir gases de efecto invernadero, sino es hacer que estas acciones de mitigación también contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Lo que se quiere al final es un cambio transformacional, ¿no? Que no solamente que estas medidas de mitigación pueden lograr, ¿no? Porque son medidas de mitigación que pueden lograr un cambio en el sistema, ¿no? En el sistema como se viene desarrollando nuestro sistema, nuestro crecimiento económico. Entonces, ¿cuáles son las prioridades que tenemos como país para la gestión integral de cambio climático? Si bien tenemos dos grandes marcos o dos herramientas institucionales que son la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la Ley Marco sobre Cambio Climático y el reglamento, también digamos, con la aprobación de esta ley hay una serie de metas que tenemos que cumplir para operativizar lo que está recogido en esta ley marco, ¿no? Y por ejemplo, una de ellas es poner en marcha la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, que está recogido en la ley marco, ¿no? Que esta comisión son los que están encargados o tienen la responsabilidad de proponer estas medidas de mitigación que van a formar parte de nuestros compromisos, que van a formar parte para poder cumplir con nuestra meta, ¿no? De reducción de emisiones. Tenemos que operativizar, tenemos que implementar la ley marco de cambio climático para que realmente podamos hablar para que realmente podamos gestionar, ¿no? El cambio climático en nuestro país. También tenemos que actualizar e implementar estas
estos compromisos, en el marco del Acuerdo de París, por ejemplo, los países cada 5 años tienen que actualizar sus metas, ¿no? Entonces, tenemos que ir pensando, entonces va a ser cíclico, esto ya no va a ser esta responsabilidad, este compromiso que tenemos de reducción de emisiones, no es una cosa de que ya solamente lo hacemos hasta el 2030 y ahí acabó, no, sino que esto es infinito. Siempre ahora en el marco de este acuerdo, cada 5 años vamos a tener que estar actualizando nuestras metas de reducción de emisiones, porque por eso es que es necesario tener un marco institucional que permita esto, ¿no? Que permita que como país podamos ir implementando las medidas de mitigación de forma cíclica. Y esto también tiene que venir acompañado de una estrategia nacional de cambio climático al 2050, que nos va a dar la ruta, ¿no? Para seguir proponiendo e implementando las medidas de mitigación. Y sobre todo la atención principal pues está en la gestión sostenible de los bosques, ¿no? Porque como hemos visto en unas láminas anteriores, nuestra principal fuente de emisión está en UTCUS. Entonces, una importante forma de poder contribuir a la reducción de emisiones es manejar nuestros bosques. No sé si hasta aquí tenemos alguna consulta, quisieran que nos explayemos en algo. Yo haciendo como para descansar un ratito, tal vez de repente quisieran intervenir, porque luego ya vamos a pasar a los compromisos, qué es lo que nuestro país se ha comprometido, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, cuáles son estos compromisos concretos. ¿No? Entonces, ¿les parece si continúo? Sí. Sí, listo. Eh, entonces, un poco para comentarles cuáles son los compromisos de nuestro país para la acción de cambio climático, para la acción climática. No sé por qué se pega mi... Ya. Comentarles un poco cuál ha sido el antecedente sobre este compromiso. En el 2015, todos los países, o en su mayoría, los que estaban, digamos, los que estaban conformes, los que estaban comprometidos con que haya un nuevo acuerdo, ¿no? Que fuera mucho más sólido, que fuera vinculante, que fuera realmente una respuesta concreta a la acción global sobre el cambio climático. En las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas ya se había establecido que los países deberían presentar una intención de compromiso, de cuál iba a ser el compromiso que el país iba a asumir dentro de sus capacidades, ¿no? Porque siempre eh, la convención es respetuosa de lo que un país puede hacer, ¿no? No a ningún país se le ha exigido un compromiso, digamos, como para todos. Todos tienen el compromiso, pero cada quien ha propuesto qué es lo que puede hacer dentro de sus capacidades, ¿no? Entonces, en el 2015, el Perú presentó eh, una propuesta de cuál sería su compromiso, y en esa propuesta lo que se comprometió el país fue a reducir el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030 con respecto a una línea base del año del 2010. ¿No? Un 20% era con recursos ordinarios y un 10% condicionado a un apoyo internacional. Y luego ya en el 2000, cuando ya se ratifica el Acuerdo de París, que es
que digamos es el acuerdo global con el que ahora estamos, es como una nueva era respecto a digamos, a los compromisos que los países tienen a hacer frente a la acción del cambio climático. Cuando los países ratificaron el Acuerdo de París, como en el caso de Perú, por ejemplo, esas intenciones, esa intención de reducir el 30% se volvió vinculante cuando se hizo la ratificación. Entonces ahora el país efectivamente tiene un compromiso vinculante a reducir el 30% de sus emisiones en el año 2030. Adicional a esto, nosotros como previendo, ¿no? qué es lo que se va a hacer para poder lograr ese compromiso, se conformó un grupo técnico multisectorial para iniciar la implementación de las medidas de mitigación que iban a ayudar a cumplir la meta. Entonces, este trabajo, este grupo que se conformó, lo que duró más o menos como 22 meses ese trabajo, lo que se hizo fue como evaluar o volver a reevaluar lo que el país se había comprometido, ¿no? Evaluar si las medidas de mitigación que en su momento se habían considerado con las cuales se iba a cumplir esa meta todavía seguían vigentes. Entonces, este grupo multisectorial lo que hizo fue revisar esas medidas de mitigación que se comprometió. Algunas cambiaron, ¿no? Durante este tiempo porque las prioridades del sector cambiaron en algunos temas. Y resultado de este trabajo es que se definieron 62 medidas de mitigación con las cuales el país prevé que vamos a cumplir nuestra meta. Y también se identificaron 92 medidas de adaptación. Entonces, nuestro compromiso ante la Convención Marco de las Naciones Unidas tiene dos componentes. Tiene el componente de mitigación, que es esta reducción del 30%, y tiene un componente de adaptación, que son 92 medidas de adaptación, ¿no? Lo que se busca es pues, reducir los niveles de vulnerabilidad y riesgo asociado al cambio climático y aprovechar sus oportunidades. Entonces, yo lamentablemente en esa diapositiva no he incluido cuáles son estos compromisos de adaptación, pero lo podría mencionar, ¿no? Así como a grosso modo, porque luego en la siguiente diapositiva ya me voy a focalizar en cuáles son las medidas de mitigación que se han establecido, ¿no? Por ejemplo, en el componente de adaptación son 92 medidas y se han establecido medidas, por ejemplo, para el sector agricultura. Hay 17 medidas que están relacionadas con intervenciones en suelos, en sistemas productivos agropecuarios, en cadenas de valor. También hay en bosques también se han definido 12 medidas que están relacionadas básicamente con ecosistemas, con la sociedad. Otro tema, son 5 temas que se han establecido en adaptación: agricultura, bosques, pesca, acuicultura, salud y agua. En pesca y acuicultura, por ejemplo, hay 18 medidas que están relacionadas con la pesca industrial, la pesca artesanal, la acuicultura. En temas de salud son medidas relacionadas a la población, a servicios de salud, a infraestructura. En el tema de agua, por ejemplo, se han definido 30 medidas que están relacionadas con el uso poblacional, el uso agrario, el uso energético, la gestión multisectorial, ¿no? Entonces
Son 5 temas sobre la cual las medidas de adaptación de nuestro país se van a centralizar, ¿no? Son 5 ejes temáticos. Y bueno, y eso lamentablemente no lo he abordado, pero es lo que les podría comentar, ¿no? Lo que sí se han definido son indicadores, ¿no? Para poder hacer el seguimiento de estas medidas de adaptación, porque hasta donde yo tenía entendido era un poco difícil eh, hacerle seguimiento a las medidas de mitigación. Entonces se hizo un gran esfuerzo por establecer indicadores para poder reportar el cumplimiento. Porque la única forma de reportar cumplimiento es estableciendo indicadores, ¿no? de resultados. Entonces, en el tema de mitigación, en el componente de mitigación de la NDC, hay 62 medidas que se van a implementar para poder lograr la meta en los 5 sectores de emisiones de GEO, ¿no? Entonces acá podemos ver, por ejemplo, en el sector energía se han establecido 38 medidas, en procesos industriales y uso de productos hay 2 medidas, en agricultura hay 6 medidas, en UTCUS hay 8 medidas y en desechos hay 8 medidas. ¿No? Ahora voy a empezar un poquito a hablar un poquito más de detalle, no tanto también, pero voy a dar un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, en el sector energía, combustión estacionaria se refiere a la quema de combustibles que se genera, por ejemplo, en las plantas de generación de electricidad, ¿no? Por ejemplo, en el sector residencial, ¿no? Las fuentes de energía que se queman para las diferentes actividades de la cocción, o en el sector industria, ¿no? Entonces, en este ámbito de la combustión estacionaria se han establecido que 5 medidas son de energías renovables, que está básicamente relacionado a que la generación de electricidad sea a partir de energía renovable, ¿no? Paneles solares, eólica, que ya lo hay, ¿no? La idea es, como les decía, por ejemplo, uno de los elementos de las medidas de mitigación es que tiene que ser escalable, ¿no? Replicable. Entonces ya hay algunas centrales eléctricas que generan con paneles solares, con eólicas, entonces la idea es escalar estas medidas de mitigación. Entonces 5 están relacionadas a esa tipología de tecnologías, ¿no? De implementar tecnologías en la producción de energía que va conectada a la red, para generar electricidad e inyectarlo a la red. Otras medidas en la combustión estacionaria están relacionadas con la eficiencia energética, ¿no? Son 17 medidas que se han identificado, que se han establecido. Tenemos una medida de cambio de combustible y una medida sobre la valorización del material. Un ejemplo de las medidas de eficiencia energética, que es una de estas, ¿no? De los 17. Una de las medidas es el etiquetado de eficiencia energética. Ahora, ¿qué se propone en esta medida, ¿no? Se propone que los equipos que requieran suministros energéticos incluyan en sus envases, ¿no? o en la información que viene en cada equipo, que tenga una etiqueta que le permita a cualquier ciudadano que va a adquirir estos equipos conocer cuál es el nivel de consumo de energía y de eficiencia del equipo, ¿no? Y así pueda tomar una decisión de compra. Entonces, esto efectivamente, si bien ahora se da, porque ya hay algunos equipos que ya vienen con esto, no ha sido masificado en todos los equipos, ¿no? Pero, digamos, esto es algo que va a permitir que el ciudadano pueda contribuir a través de su elección, ¿no? A reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. ¿Cuáles son los beneficios que esta medida contribuye, ¿no? Además de la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero, porque eso es inherente, porque una medida de mitigación
no es medida de mitigación si no reduce gas de efecto invernadero. Pero los otros beneficios que también o trae de forma ¿no? Es, por ejemplo, que se va a reducir las emisiones de contaminantes locales, va a haber una protección al consumidor, hay un incremento de la seguridad energética, y lo más importante, ¿no? Es el ahorro al consumidor. Porque claro, si uno adquiere un equipo eficiente en energía, entonces el impacto es directo en la facturación, ¿no? Eso sería un ejemplo en el sector de energía relacionado ¿no? Digamos, al consumo de energía de forma estacionaria. Ahora, en combustión móvil, que está relacionado básicamente al transporte, ¿no? Hay 7 medidas relacionadas al transporte sostenible. Hay 4 medidas relacionadas a la eficiencia energética en el transporte. Hay 3 medidas relacionadas a infraestructura ferroviaria. Lo que podemos, un ejemplo de esas medidas, por ejemplo, que las he mencionado, es el Programa Nacional de Chatarreo y Renovación Vehicular. Y esta medida ya se viene dando en el país, se han dado algunos programas, pero de igual forma, ¿no? Lo que se quiere es escalarlo también, ¿no? Ampliar la escala que sean programas nacionales y no programas locales, ¿no? O puntuales que han ido surgiendo, que se han venido dando, ¿no? A nivel local, por ejemplo. Entonces, la implementación de este programa va a permitir renovar el parque vehicular antiguo, ¿no? Que en nuestro caso, por ejemplo, tenemos vehículos pues, que están circulando con más de 20 años de antigüedad, ¿no? 15, 20 años de antigüedad, ¿no? Entonces, el objetivo es sacarlas de circulación al final de su vida útil, ¿no? Entonces, eso, retirar un vehículo pues, que ya ha sobrepasado los 15 años de antigüedad, tiene beneficios importantes, ¿no? Sobre todo en la calidad del aire. También tiene, digamos, está relacionado con la mejora de la seguridad vial, ¿no? Por tema de accidentes que ocurren por fallas mecánicas de estos vehículos tan viejos, ¿no? También fomentaría el empleo, ¿no? Por las oportunidades de negocios que van a salir para la implementación de todo un programa de chatarreo de vehículos. Y sobre todo mejora la competitividad del servicio de transporte, ¿no? Que es, eh, digamos, uno de los aspectos más importantes, ¿no? Porque tener un transporte eficiente, un transporte seguro, nos genera una calidad de vida importante, ¿no? Quien no quisiera transportarse pues en vehículos seguros, ¿no? Y saber que estos vehículos pues no son contaminantes o son vehículos vehículos y sistemas que van a garantizar el ahorro del tiempo también, ¿no? O sea, todo lo que es transporte realmente nos dignifica. Si es un sistema de transporte, digamos, eficiente, nos dignifica, ¿no? Porque en el Perú, por lo menos, el sistema de transporte es terrible, ¿no? Como en otros países tal vez, ¿no? Pero en nuestro caso sí, es uno de los principales problemas. Eh, por ejemplo, en el sector procesos industriales tenemos 2 medidas. Ahora son 2 medidas, pero hay una medida que no entró en la NDC, pero que sí se va a implementar. Estas 2 medidas están relacionadas con el reemplazo de materia prima y de productos. Y, por ejemplo, el sustituir el clinker para disminuir
la relación clinker-cemento, que es uno de los principales insumos de cementos adicionados que por lo menos en nuestro país ocurre, ¿no? Es el de mayor producción. Como les había comentado, la producción de cemento, de por sí la producción de cemento no es el que genera las emisiones, sino lo que genera las emisiones es uno de los insumos, que es el clinker, y las emisiones se generan al momento de producir el clinker. Por eso es que la acción de mitigación sería reemplazar el clinker por otros materiales, ¿no? Por otros insumos como pozolanas, escorias, escorias siderúrgicas u otros para producir cementos adicionados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales beneficios de esta medida de mitigación? Es disminuir la contaminación del aire, ¿no? Ciertamente. Disminuir la intensidad de las reservas naturales, por ejemplo, de la piedra caliza, porque la piedra caliza es es el insumo principal para la producción de clinker, ¿no? Ahí es donde se generan de los carbonatos, es donde se generan pues, las emisiones de CO2. O sea, también aumenta la competitividad de la industria del cemento, ¿no? Y bueno, lo que se lograría con esto es incrementar la demanda de materiales para adiciones sustitutas al clinker, ¿no? Entonces se crean como que otras fuentes de opciones, ¿no? de insumos. Eso es ya, y acá les quería comentar, por ejemplo, otra medida de mitigación del sector procesos industriales va a ser, no sé si deben haber escuchado tal vez, es la enmienda de Kigali, que así como el protocolo de Montreal, se tenía el objetivo de reducir o eliminar totalmente las sustancias que agotan la capa de ozono. Igualmente, bueno, esto es una historia un poquito más o menos larga, pero si bien cuando se trató de erradicar o de eliminar esas sustancias y fueron reemplazadas por otros gases, por otras sustancias, al final se dieron cuenta, ¿no? que estos sustitutos tenían un alto poder de calentamiento global. Entonces ahora ya no teníamos el problema de agotamiento de la capa de ozono, sino tenemos un problema de calentamiento global. Y por eso es que los países han firmado, ¿no? la enmienda de Kigali, que tiene como objetivo eliminar de forma progresiva estas sustancias, estos gases, por otros, ¿no? Que no tengan ese impacto en el calentamiento global, ¿no? Y eso es algo que se va a dar sí o sí, porque hemos firmado la enmienda de Kigali, pero lamentablemente en ese momento no estaba, pero ahora sí. Entonces esa también va a ser una medida de mitigación que está dentro de este sector de procesos industriales. En el caso de agricultura, como les habíamos mencionado, también es una fuente importante representativa de emisiones en nuestro país. Y por eso es que tenemos medidas de mitigación principalmente en la ganadería, porque las vaquitas, cuando hacen su fermentación entérica, son las que generan el metano, ¿no? Y por eso es que hay medidas de mitigación. Y la fermentación entérica de ganado vacuno son las principales fuentes de emisión, ¿no? Dentro de toda la fermentación entérica que puede haber en los diferentes tipos de ganado, ¿no? Ellos son los principales. Por eso es que hay medidas de mitigación específicamente en la ganadería. El cultivo de arroz también es una actividad importante en el país. También, por eso es que también tenemos medidas de mitigación para esa actividad, ¿no? Y también tenemos una medida de mitigación en cultivos permanentes. Una de las medidas que está relacionada en el sector de agricultura es el manejo sostenible de cultivos permanentes en la Amazonía, ¿no? Para la disminución de gases de efecto invernadero. Entonces, consiste en optimizar 4 operaciones en el cultivo y la post cosecha del café, ¿no? y de cacao en la Amazonía, que se encuentran en proceso de renovación o rehabilitación. ¿Qué es lo que va a permitir esta medida de mitigación? La principal
digamos, el principal co-beneficio o el principal beneficio de esta medida de mitigación es definitivamente la reducción de la deforestación. La disminución de la erosión por prácticas de manejo de suelos, la disminución de la contaminación en las quebradas. Esto también es un aspecto importante, ¿no? La mejora de las condiciones laborales de las mujeres, el incremento del ingreso en las familias y el incremento de las agroexportaciones, ¿no? Estos dos productos son relevantes dentro de la cadena de comercialización de la agricultura en nuestro país, y por eso es que es representativa, ¿no? Es una medida representativa. En el sector UTCUS, que también es una de las principales fuentes de emisiones en nuestro país, tenemos 8 medidas, ¿no? 2 son de conservación de bosques, 2 son de manejo forestal, 3 son de la reforestación y agroforestería, y una está relacionada con la asignación de derechos. El ejemplo que les voy a comentar está relacionado al manejo forestal comunitario, ¿no? Esta medida busca asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos del bosque, ¿no? Sobre todo en territorios comunales, ¿no? Está básicamente focalizado en eso, en territorios comunales, bajo la modalidad de permisos forestales o títulos habilitantes de las comunidades nativas. ¿Qué es lo que va a permitir esta medida de mitigación? De manera importante va a permitir el almacenamiento de carbono, ¿no? Porque se va a mantener los bosques, la calidad de vida, va a mejorar la calidad de vida de las familias que dependen del bosque. Una cosa importante también es que se va a reducir estas actividades informales que ocurren en los bosques, y se va a poner en puesta en valor o el incremento del valor de los bosques comunales, ¿no? Esto es una medida representativa de este sector y que se está trabajando bastante, ¿no? Porque el sector USCUF depende mucho de las políticas públicas, entonces es un sector bastante complejo para poder implementar estas medidas de mitigación. Entonces requiere mucho más esfuerzo.